Sala inició año legislativo y despachó proyecto que sanciona la evasión al Transantiago. Pedirán investigar posibles abusos por entrada en vigencia de nueva ley de estacionamientos. Acusan emergencia sanitaria por la muerte de 25.000 fallecidos en lista de espera solo en el año 2016. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición central de nuestro programa Senado al Día. En esta jornada de día miércoles 1 de marzo, donde comenzamos también el año legislativo 2017. Soy Betsabe Fuentes y quiero invitarlos a que revisemos noticias del trabajo tanto en comisiones y en la sala de sesiones. Precisamente fue hoy en la jornada de una nueva sesión donde nuestros legisladores debatieron una serie de proyectos, entre ellos el que tiene que ver con solucionar de alguna forma la evasión al pago del Transantiago al transporte público. Finalmente nuestros legisladores despacharon al segundo trámite esta iniciativa y de esto más nos va a contar en vivo y en directo ahora nuestro periodista Cristian Reyes. Cristian, ¿cómo estás? Hola Betsabe, ¿cómo te va? Efectivamente, como tú bien lo señalas, el proyecto que pasa de primero esta vez a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados respecto a esta iniciativa que ha estado en la palestra, ha estado en la contingencia, puesto que la evasión en el pago del transporte público remunerado de pasajeros hizo noticia esta semana, lamentablemente, por alcanzar un máximo histórico, al menos en lo que se trata en el tipo metropolitano, un 34.6% el máximo, como les decía, a nivel histórico en cuanto a evasión del pago en el área metropolitana del Transantiago, porque claro, cuando uno habla de evasión en el pago del transporte público lo asocia más a Santiago, sin embargo las leyes tienen alcance nacional. Ese es un proyecto que no solo viene a imponer sanciones, a elevar el grado de faltas gravísimas, por ejemplo, al hacer mal uso de documentos como el pase escolar, cuando no sea el titular, entre otros, y a incrementar sanciones que van incluso pueden llegar a los 5 años de presidio y lo que tiene que ver con pago de multas que pueden llegar a incluso sobre los 693.000 pesos. Todo ello está como parte del debate donde hubo encontradas posiciones. No obstante, las diferencias y las críticas que se hicieron a Cristian Melo, quien es representante precisamente, Carlos Melo, bien digo, ministro subrogante de Transporte y Telecomunicaciones, que estuvo presente en la sala, pese a esto hubo unanimidad cuando se votó en una sola votación para que este proyecto avanzara en su trámite legislativo. El senador Guido Giardi hizo uso de la palabra a propósito de la necesidad de apoyar esta iniciativa de ley, pero ojo también, como vamos a escuchar palabras como las del senador Andrés Alamán, quien ve con cierto pesimismo entonces la aplicación y la puesta en práctica de esta iniciativa de ley. Nosotros podemos seguir discutiendo estos 200 millones de dólares o más. ¿Qué significa esto? Significa extraer recursos también de salud, que podrían ir a educación, que podrían ir a otras áreas a mejorar la ciudad, y por lo tanto tenemos que tener un proyecto que tenga dientes y muela. Y yo lo que pido es que apoyemos esta iniciativa, porque esta iniciativa es una iniciativa que a lo mejor todavía es insuficiente, pero no podemos hacer menos que esto. Alguien tiene que ser sorprendido, alguien tiene que ser fiscalizado, tiene que ir al juzgado de policía local, tiene que no pagar la multa y finalmente queda en un registro. ¿Han visto los señores senadores los videos que circulan cómo a carabineros se les expulsa de los buses del Transantiago cuando intentan fiscalizar a alguien? No existe fiscalización alguna de las empresas. Porque, señor presidente, cuando en un bus hay 30% de pasajeros que no paga, no hay fuerza humana para efectuar fiscalización alguna. A propósito de las palabras que decía el senador Andrés Alamán, él hacía mención a que, claro, el proyecto propone que la Tesorería General se haga cargo, por ejemplo, de retener la devolución de impuestos, pero él decía, la gente que va de precisamente el pago del transporte público, ¿ustedes creen que efectivamente pagará también esos impuestos? Bueno, parte entonces del debate que se da en torno a esta iniciativa de ley, tuvimos la oportunidad afuera de la sala, cuando ya este proyecto había sido enviado a la Cámara de Diputados, de hablar con Carlos Melo del Ministerio de Transportes, quien también nos hacía la salvedad de que este proyecto, al pasar nuevamente por las comisiones de Transportes y de Hacienda, cambió, puesto que este tema del banco de datos va a ser solicitado no a dominio público como se estaba anteriormente estipulado, sino que bajo la inscripción de una persona natural, preguntando por otra persona natural. Sí, tiene importantes puntos, lo decías tú, lo que es este registro de evasores, multas que son ejemplificadoras y además también mayores indagatorias en lo que es el pago del pasaje. Pero también quería consultarte, Cristian, por último, si se ya fijó lo que son las prioridades legislativas para este 2017.
Sí, en cuanto a lo que es el año, tuvimos también oportunidad de hablarlo, vamos a estar viendo en próximas ediciones de Senado al Día, hablar con senadores respecto a la necesidad, especialmente lo que tiene que ver con la institucionalidad en materia de emergencias y sobre todo lo que tiene que ver con el Servicio Nacional Forestal, puesto que el Servicio Nacional Forestal vendría a reemplazar a la CONAF, que ha sido bastante criticada durante este último periodo a propósito de las emergencias que ha vivido nuestro país en la materia. Por supuesto, también hay prioridades en materia de salud y en materia de educación que están marcando, así como el tema de las pensiones, poder de alguna manera poder sobrellevarlo mejor en cuanto a lo que es el plano legislativo pensando en el futuro. Te adelanto, Betsabe, que para la próxima semana deberían quedar, según lo que quedó pendiente en esta jornada, lo que tiene que ver con la modificación del informe de la Comisión Mixta del Código Penal para los delitos contra menores y otras personas vulnerables, un tema que hemos visto en especiales incluso de prensa, así como también el fortalecimiento de las sanciones, perdón, de las funciones del Servicio Nacional de Pesca y lo que tiene que ver con este proyecto de acuerdo internacional respecto a los derechos humanos de los adultos mayores, según un protocolo de la OEA. Estaremos atentos a la discusión de estos importantes proyectos de ley. Cristian, te agradecemos. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Esto es Senado al Día y avanzamos en otras materias porque el 15 de febrero ya se puso en marcha la ley de estacionamientos y parquímetros. Una ley que viene a regular este tema y que además el servicio sea realmente utilizado y se cobre la utilidad de aquello. No obstante, han aparecido algunos abusos que han determinado los legisladores en esta materia. A partir del cambio, por ejemplo, los administradores podrán cobrar por minuto efectivo o por tramo a partir de la primera media hora, ya que luego los tramos solo podrán ser de 10 minutos cada uno y el redondeo que se habla se podrá hacer solo a favor de los usuarios. Por ejemplo, si un auto está estacionado 26 minutos, a usted se le va a cobrar esos 26 minutos y no un tramo de perímetros, por ejemplo, de 30 minutos. Si bien se ha valorado esta medida, por ejemplo, el senador Manuel José Osandón aseguró que va a acudir a la Fiscalía Nacional Económica para que indague acerca de las diversas denuncias sobre el abuso que se ha hecho. Por ejemplo, ya el CERNAC detectó una alza de lo que es el estacionamiento de un 76% y es lo que se quiere entonces indagar, este tipo de abuso que han denunciado algunos legisladores. Pasemos a escuchar reacción. Esta ley buscaba justicia, en el sentido de que si tú estás un minuto te cobran un minuto o si te cobran lo justo por un tramo que no sea anticipado. Antiguamente uno entraba y estaba 5 minutos y te cobraban 30 minutos. Hoy día, si es por tramo, tienes que cumplir los 30 minutos y si no es gratis. Y si está 5 minutos, que es por minuto, te tienen que cobrar los 5 minutos. Que haga una investigación profunda y un llamado de nuevo a los empresarios. El sistema se está desprestigiando por los abusos. Aquí no se trata que no ganen plata, aquí hay que tener ética. Y cuando no hay ninguna razón para subir los cobros, ¿por qué los suben? Y al final desprestigian todo el sistema. Revisamos otras informaciones porque a 25.000 personas fallecidas se registró la lista de espera solo en el año 2016, lo que ha generado una verdadera emergencia sanitaria, lo que se habla a nivel nacional en los hospitales y no quiere que se repita en 2017. De esto y más revisamos este bloque legislativo. Su molestia y preocupación por lo que acusó es una situación de emergencia sanitaria, expresó el senador Alejandro Navarro, recordando que solo durante 2016 25.000 personas fallecieron en el sistema público de salud mientras esperaban en listas para ser atendidos o intervenidos quirúrgicamente. Debido a esto, el senador dijo que en las próximas semanas solicitará al Ministerio Público, en virtud del Código Penal, que investigue si existe responsabilidad en cuanto a que se ejecute un hecho o una omisión por negligencia a mediar malicia, constituyendo un crimen o un simple delito contra las personas. No podemos tolerar que decenas de miles de personas estén muriendo sin la dignidad de ser atendidos por un especialista o haber sido intervenidos quirúrgicamente y que no se investigue si existe relación de causalidad en la espera por atención médica. Así lo indicó el senador Alejandro Navarro. También recordó lo ocurrido con los médicos certificados en el extranjero con los recientes resultados de la EUNACOM, indicando que Chile enfrenta una emergencia sanitaria producto de la falta de atención médica en el sistema público y se da el lujo de despedir a cientos de médicos por no aprobar el cuestionado EUNACOM. A raíz de un nuevo ataque incendiario en Traiguén, región de la Araucanía, donde desconocidos amenazaron al cuidador de una planta de áridos y quemaron al menos 5 maquinarias, el senador Francisco Chaguán pidió que las autoridades locales y del gobierno central tomen cartas en el asunto para frenar la violencia en la zona. En este sentido, llamó a considerar el panfleto hallado en el lugar, el cual decía fuera las forestales, las expresiones latifundistas, las mineras hidroeléctricas y toda inversión capitalista del Gualmapu, lo que el senador Francisco Chaguán pidió sea considerado como un acto terrorista.
Los actos terroristas y la violencia en la Araucanía se están haciendo invisibles para el gobierno en Santiago, y es por eso que frente al nuevo atentado ocurrido en Traiguén a una planta haridero que se le habría adjudicado a la CAM en virtud de unos panfletos encontrados en el lugar, es que emplazamos al intendente regional a que impere el Estado de Derecho en la Araucanía y finalmente se interpongan las querellas criminales correspondientes. El senador Francisco Chaguán también pidió mayor atención a la Subsecretaría del Interior y de Seguridad Pública para la correcta conservación del Estado de Derecho y la paz social, buscando terminar con una postura que denominó como complaciente. El senador Antonio Horvath indicó que es recuperable un emblemático inmueble ubicado en Puerto Aysén y que desde el Ministerio de Obras Públicas se ha indicado que está en proceso de licitación para nuevos fines. Se trata del ex edificio de los servicios públicos de la ciudad, construido a mediados del siglo XX y para lo cual el senador Antonio Horvath sostuvo que todos los años he puesto en discusión en la partida de Obras Públicas la impostergable necesidad de destinar los recursos para reconstruir este edificio. Como ingeniero civil, estimo que ese edificio es plenamente rescatable, a lo que debe sumarse el valor que tiene como patrimonio de la ciudad de Puerto Aysén. En este sentido, el senador Antonio Horvath concordó con el municipio de Puerto Aysén para que este sea el lugar donde se emplace el Centro de Formación Técnica creado por ley para la región, lo cual espera agilizar en la Comisión de Obras Públicas en el regreso de la actividad legislativa. Y estamos muy atentos en este 2017 de proyectos importantes que se pueden convertir en leyes de la República en el futuro. Uno de ellos es el que se encuentra en una comisión mixta que fue ampliamente debatida por la Comisión de Defensa y que establece compensaciones a las víctimas de artefactos explosivos o sin estallar. Una iniciativa que está en debate y también se busca soluciones permanentes a las víctimas. De esto y más en el siguiente informe. El jefe del Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, Manuel Fierro, junto al jefe de asesores jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional, Sebastián Salazar, fueron los encargados de explicar la propuesta del Ejecutivo para dar una solución permanente de asistencia a víctimas de aparatos militares como minas antipersonales. Si bien el proyecto que proporciona reparación y rehabilitación a las víctimas de accidentes ocasionados por estos artefactos explosivos militares abandonados está actualmente en comisión mixta, los senadores habían rechazado el texto porque planteaba compensaciones puntuales a los afectados y no consideraba su daño permanente. El senador y presidente de la Comisión de Defensa, Valdo Procuriza, explicó que existe acuerdo al respecto y la indicación de la autoridad central viene a acoger la solicitud expresada por los senadores en la comisión y en la sala. Hay ya un acuerdo con el Ejecutivo para que los afectados por las minas antipersonales puedan recibir una compensación de carácter permanente. Esta se asimilaría a la pensión Valech y hoy día lo que queda y falta es que el Ejecutivo presente la indicación para que este quede consagrado en la ley, que es lo que la Comisión por unanimidad le ha pedido. Cabe señalar que el subsecretario Mahmoud Alewi se excusó de asistir a la instancia de defensa para describir la postura de Interior, debido a la contingencia provocada principalmente por los incendios que siguen afectando a varias regiones del país. Importantes informaciones que hemos repasado en esta edición central de Senado al Día de este miércoles 1 de marzo. Como siempre les recordamos, si quiere saber más detalles, revisa nuestras redes sociales que ya vemos en pantalla. Senado.cl, usted puede ver todo el trabajo que realizan nuestros legisladores. tv.senado.cl puede ver la programación de nuestro canal, comisiones en vivo y más. Si tiene alguna duda legislativa, muy fácil, nos escribe al mail periodistas tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí con las noticias. Quédese ahora en la grata compañía de TV Senado.